La conciencia ha sido un intrincado misterio difícil de abordar por la ciencia, por lejos el mayor enigma del universo y, al mismo tiempo, lo único que realmente conocemos. Todo lo que experimentas, tus pensamientos, tus emociones, tus recuerdos y cada sensación que te dice yo soy, nace dentro de este fenómeno invisible, imposible de medir pero absolutamente real. Es extraño. Podemos enviar máquinas a otros planetas, podemos dividir átomos y simular universos en una computadora, pero todavía no podemos explicar por qué existe la experiencia interna. ¿Por qué hay un alguien detrás de los ojos? ¿Es la conciencia un producto del cerebro, un campo fundamental del cosmos, una propiedad oculta de la realidad o algo que trasciende el espacio, el tiempo y la materia? En este video vamos a sumergirnos en todos sus niveles, desde la biología que nos permite percibir el mundo hasta las zonas profundas donde la ciencia, la filosofía y la espiritualidad se encuentran y se contradicen. Todo lo que has sentido, amado, temido o imaginado tiene su origen en ese misterio primordial, porque la conciencia no es simplemente algo que tenemos, es algo que somos, es el escenario donde ocurre toda experiencia. El espejo donde se refleja el universo y el observador que lo mira. La ciencia intenta atraparla entre neuronas, impulsos eléctricos y ecuaciones, la física cuántica la intuye en el colapso de la función de onda, la biología la persigue en los pliegues del cerebro. La filosofía la busca en la naturaleza del ser y la espiritualidad la reconoce como la esencia misma de la existencia, pero la verdad es que nadie ha logrado explicar por qué existe la experiencia interna. Descenderemos en lo conocido, lo desconocido y en lo que tal vez nunca debimos descubrir, porque entender la conciencia no es solo una pregunta científica, es una pregunta personal, es la búsqueda de aquello que te hace ser tú. La raíz de toda experiencia, el centro de toda realidad. Prepárate, porque esto no será solo un video, será un viaje hacia lo más profundo de ti mismo. Comencemos. La autoconciencia. La autoconciencia es el primer paso. No solo estás despierto, sino que también te das cuenta de que eres un ser separado del resto del mundo. Es ese momento en el que piensas yo soy yo, tengo un cuerpo, tengo pensamientos propios, estos son mis sentimientos. La autoconciencia nos permite mirarnos al espejo y reconocer que la figura reflejada somos nosotros mismos, algo que solo algunos animales muy inteligentes pueden hacer. Es la base del ego, de la identidad y de todas las preguntas existenciales que vienen después. Esta autopercepción es tan avanzada que solo algunos animales muy inteligentes pueden demostrar como algunos simios, delfines, cuervos, elefantes, y aún así, no al nivel humano. Una de las pruebas más conocidas es el test del espejo. Si un animal entiende que la imagen frente a él es su propio reflejo, significa que posee un grado de autoconciencia. Los humanos lo logramos desde muy pequeños, y ese momento marca un antes y un después en la construcción de nuestra mente. Esto promueve la idea de que existe una jerarquía o niveles de conciencias, ya que, aunque entendemos que una hormiga tiene un nivel de conciencia, este es mucho menos avanzado que el nivel de conciencia de un ser humano. La autoconciencia es la raíz de todas las preguntas existenciales como, ¿qué hago aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué siento lo que siento? ¿Quién soy realmente? Es el inicio de la vida interior, la chispa que convierte un organismo biológico en alguien más independiente, con pensamientos, memoria, deseos y temores propios. En otras palabras, la autoconciencia es el nacimiento del yo como identidad. La autoconciencia nos impulsa a crear una historia original dentro del juego de la vida según nuestras tendencias e ideales propios y diferencias. Aunque con cierto grado de similitud con el resto de seres que nos rodean y fomentan nuestra cultura. El subconsciente. El subconsciente es como un asistente silencioso que trabaja detrás del escenario, no lo ves, no lo escuchas, pero está controlando gran parte de tu vida, guardando hábitos automáticos, emociones rápidas, reacciones instintivas, aprendizajes antiguos y esos sentimientos viscerales que te dicen qué hacer antes de que puedas pensarlo. Es como un programa oculto que te permite sobrevivir sin gastar demasiada energía, manejando todo aquello que sería imposible procesar conscientemente a cada segundo. Cuando hablamos del subconsciente entramos en una zona de la mente que no controla el escenario principal, pero que aún así mueve los hilos detrás de las cortinas. Es como ese personaje silencioso de una película que casi nunca aparece en cámara, pero cuya presencia está detrás de cada evento importante. Mucha gente piensa en el subconsciente como un simple almacén de recuerdos,
Pero en realidad es mucho más profundo, es un sistema gigantesco, automático y extremadamente eficiente que se encarga de todo lo que tu mente consciente no puede administrar. Tu subconsciente es el responsable de que respires sin pensarlo, de que camines sin analizar cada paso, de que mantengas el equilibrio, de que recuerdes cómo se maneja una bicicleta después de años o reacciones instintivamente ante un peligro. En otras palabras, te mantiene con vida mientras la mente consciente se enfoca en tareas más específicas. Si la mente consciente es la manecilla visible de un reloj, el subconsciente es la maquinaria interna que lo hace funcionar. La mente consciente aprende analizando, razonando y tomando decisiones, mientras que el subconsciente aprende repitiendo. Cada vez que repites un pensamiento, una acción o una emoción, tu subconsciente lo registra como esto es importante y lo automatiza. Por eso los hábitos son tan fáciles de crear y tan difíciles de eliminar, ya que el subconsciente no distingue entre lo bueno y lo malo, simplemente guarda lo repetido y lo convierte en programa. Además, el subconsciente procesa información miles de veces más rápido que la mente consciente y es capaz de detectar patrones, microexpresiones, señales del entorno y sensaciones corporales antes de que puedas racionalizarlas. Muchas corazonadas, intuiciones o impulsos que parecen surgir de la nada provienen de esta parte profunda de tu mente que analiza constantemente el mundo sin que lo notes. En pocas palabras, el subconsciente es el motor oculto de tu vida, el sistema operativo que dirige tus hábitos, emociones, decisiones rápidas y reacciones automáticas, moldeando lo que haces incluso cuando crees que estás eligiendo conscientemente. Entenderlo es entender la base de tu comportamiento, de tus miedos, de tus hábitos y, en gran medida, de tu identidad. El inconsciente. El inconsciente es la región más profunda y oscura de la mente. Si el subconsciente es la maquinaria automática que trabaja desde la zona oscura de la mente, el inconsciente es algo mucho más vasto, más primitivo y más inaccesible. Aquí se guarda aquello que no recordamos, que no entendemos o que ni siquiera sabemos que existe. Es una bodega cerrada con llave donde se almacenan recuerdos reprimidos, traumas, emociones enterradas, impulsos que no reconocemos, deseos ocultos y patrones psicológicos creados desde la infancia. A diferencia del subconsciente, que organiza hábitos y automatismos, el inconsciente es una fuerza, una energía bruta que se mueve en silencio bajo la superficie. No opera con lógica, sino con instintos. No habla con palabras, sino con sueños, símbolos, lapsus, miedos repentinos e impulsos que parecen surgir de la nada. Freud decía que esta era la zona más grande e influyente de la mente y que casi todo lo que hacemos está moldeado por ella. Jung fue más allá, aseguró que aquí habita la sombra, esa parte de nosotros que rechazamos porque no encaja con la imagen que queremos proyectar. La sombra guarda la agresividad, la envidia, la vergüenza, los deseos prohibidos, los impulsos irracionales, todo lo que no deberíamos ser. Pero ignorarla no la elimina, la vuelve más poderosa. Mientras más la niegas, más se manifiesta desde lo profundo del iceberg. Desde que nacemos, la mente crea un sistema de defensa, todo lo que duele demasiado, lo que no podemos aceptar o lo que amenaza nuestra identidad, lo enviamos al inconsciente. Ahí quedan escondidos miedos infantiles, culpas, humillaciones, heridas afectivas y experiencias que nuestra conciencia no podría soportar. Lo más impactante es que el inconsciente decide antes que tú. La psicología moderna ha descubierto que muchas de tus elecciones nacen allí, milisegundos antes de que el pensamiento racional intente justificarlas. Primero surge el impulso inconsciente, luego aparece la explicación lógica que te hace sentir en control. Gran parte de este territorio se forma en la infancia, antes de que tengas memoria consciente. Tu forma de amar, de temer, de confiar, de reaccionar ante el mundo, no la aprendiste de manera consciente. Fue absorbida emocionalmente por tu entorno cuando eras demasiado pequeño para entenderlo. Tú no recuerdas esos momentos, pero ellos sí te recuerdan a ti. El inconsciente es, en esencia, la parte sumergida que sostiene todo lo demás. La región donde la luz no llega, pero desde donde se mueve silenciosamente la mayor parte de tu vida psicológica. Atención y foco. Si la conciencia es una pantalla interna donde aparece todo lo que experimentas, entonces la atención es el cursor que decide qué aparece en esa pantalla, porque la atención no es simplemente poner interés en algo.
sino el mecanismo que determina qué fragmento del universo entra en tu experiencia y cuál queda fuera, y esta idea es mucho más profunda de lo que parece, porque al final no percibes la realidad completa. Percibes solo aquello que tu atención ilumina como una linterna. Cada segundo tu cerebro recibe millones de estímulos, sonidos, olores, sensaciones corporales, imágenes, emociones, recuerdos y señales internas del cuerpo. Y si tu mente intentara procesarlo todo al mismo tiempo colapsaría. Por eso existe la atención, para filtrar esa avalancha y permitir que solo una pequeña fracción llegue al escenario consciente. Lo que iluminas con tu foco mental se convierte en tu experiencia, lo demás simplemente no existe para ti. Y por eso a veces no escuchas a alguien que está hablando a tu lado o te pierdes un detalle importante por mirar el teléfono, porque lo que no recibe atención no entra en tu realidad. Y puedes estar en un lugar sin estar realmente ahí, incluso puedes perder de vista tus propios sentimientos si nunca los atiendes. A lo que le prestas atención, crece, a lo que ignoras, se marchita. Si te enfocas en tus defectos construyes una identidad insegura, si te enfocas en el miedo ves el mundo como un lugar peligroso, si te enfocas en tus metas te conviertes en alguien disciplinado. Y si te enfocas en el dolor pasado terminas reviviéndolo una y otra vez. El foco es literalmente el cincel con el que tallas quién eres. Y aquí se profundiza aún más, cuando prestas atención a algo lo subes al escenario de la conciencia, pero cuando lo sueltas se hunde de nuevo en el subconsciente. Tu atención decide, instante tras instante, que parte del inconsciente se vuelve visible. Por eso cuando meditas o reflexionas, cosas aparentemente ocultas empiezan a aparecer, no porque surjan de la nada, sino porque por primera vez las iluminaste. Sin embargo, tu foco no siempre es libre. El miedo, la ansiedad, la ira, los estímulos externos y los pensamientos intrusivos pueden secuestrar tu atención sin pedir permiso. Las emociones fuertes simplemente toman la linterna y la dirigen hacia lo que quieren. Pero también ocurre lo contrario, si aprendes a dirigir tu atención, puedes regular tu mundo emocional. Lo que atiendes se intensifica, y lo que ignoras pierde poder sobre ti. Seguro ya escuchaste la frase donde pones tu atención, pones tu energía, y aunque suena simple, más adelante en este iceberg descubrirás que es una idea mucho más profunda. Porque en los niveles más altos de la conciencia la atención no solo selecciona la realidad, sino que la construye. Percepción sensorial. La percepción sensorial es la gran compuerta de la realidad. Todo lo que sabes del mundo exterior entra por una sola puerta, tus sentidos. Tus sentidos son antenas biológicas que traducen energía, luz, vibraciones y química en algo que puedas experimentar internamente, transformando un universo frío y físico en una experiencia cálida y subjetiva. Pero aquí es donde todo se vuelve realmente fascinante, la percepción no es un espejo de la realidad, es una construcción creada por tu cerebro. Tus ojos no ven colores, porque los colores no existen allá afuera, lo que existe son longitudes de onda que tu cerebro interpreta como rojo, azul o verde para ayudarte a diferenciar objetos. Tus oídos no escuchan sonidos, porque el sonido tampoco existe como tal, solo hay vibraciones moviéndose a través del aire, y tu cerebro las convierte en notas, voces y melodías. Tu piel no siente calor, solo detecta la velocidad con la que se mueven las moléculas a tu alrededor, y tu mente fabrica la sensación térmica. Esto significa que todo lo que llamamos realidad es un modelo interno, una simulación biológica diseñada para ayudarte a moverte, comprender y sobrevivir. Tus sentidos captan apenas una fracción diminuta de lo que realmente existe. Somos ciegos al 99% del espectro electromagnético, sordos a la mayor parte de las frecuencias sonoras, incapaces de oler lo que otros animales detectan con facilidad, y aún así, con esas migajas sensoriales, tu cerebro construye un mundo completo, coherente y aparentemente sólido. Y aquí entra uno de los conceptos más misteriosos de la filosofía de la mente, los qualia. Los qualia son las experiencias subjetivas puras, el rojo que ves, el sabor del chocolate, la textura del frío, la sensación de tristeza, el brillo del sol cerrando los ojos. Nadie puede ver tus qualia, nadie puede saber cómo se siente realmente tu experiencia interna. Son la prueba viviente de que la realidad que experimentas no es objetiva, sino profundamente personal. La percepción, entonces, no solo es un proceso biológico, es un acto creativo. No ves el mundo tal como es, ves la versión del mundo que tu cerebro te permite ver.
Lo que llamas realidad es, en esencia, la interpretación que tu mente fabrica usando los filtros que ha desarrollado durante millones de años para ayudarte a sobrevivir. Tus sentidos no revelan el mundo, lo traducen. Y tu experiencia interna es una obra maestra subjetiva, una realidad construida dentro de ti. Conciencia emocional. Las emociones son como ecos antiguos, mensajes primitivos enviados desde los rincones más profundos de tu biología. Son programas ancestrales diseñados para mantenerte vivo. Miedo, alegría, ira, tristeza, sorpresa y asco. Estas emociones básicas no solo viven en ti, habitan en todos los seres humanos y en buena parte del reino animal. Pero sentir no es lo mismo que ser consciente de lo que sientes. La conciencia emocional es la habilidad de detenerte y decir, esto que siento, ¿qué es? ¿De dónde viene? ¿Qué quiere decirme? Es la capacidad de observar la tormenta sin convertirte en la tormenta. Porque sin conciencia emocional, las emociones no son guías, sino cadenas. El miedo, por ejemplo, es una alarma sabia. Pero sin comprensión, se deforma en ansiedad. La tristeza es un portal hacia la introspección. Pero ignorada, se convierte en vacío. La ira es una brújula que señala injusticias. Sin conciencia, se vuelve destrucción. Por eso se dice que las emociones son energía en movimiento. O, ¿cómo se puede interpretar? Emoción, que significa energía en movimiento. La conciencia emocional es la decisión silenciosa que determina si esa energía te libera o te encadena. Comprender tus emociones no es opcional, es comprender la mitad de tu humanidad. Conciencia moral. Conciencia moral. El surgimiento del bien y el mal. La conciencia moral es uno de los logros más complejos de la mente humana. No solo sentimos y percibimos, también evaluamos nuestras acciones como buenas o malas. ¿Pero de dónde sale esto? Hay dos grandes fuerzas que crean la moral. Según la biológica, es un instinto de cooperación. Los seres humanos evolucionamos en grupos. Aquellos que cuidaban a los otros, que cooperaban y protegían a su tribu, tenían más probabilidades de sobrevivir. Así surgieron emociones como culpa, empatía, vergüenza, sentido de justicia. La moral, desde esta perspectiva, es un mecanismo evolutivo. La social y cultural, las normas compartidas, cada sociedad define lo que considera correcto o incorrecto. Y desde pequeños aprendemos estas reglas a través de recompensas, castigos y ejemplos. Pero hay algo más profundo aún. El yo moral. El juez interior. En algún punto de nuestro desarrollo, aparece una voz interna. No una voz literal, sino una sensación de responsabilidad. Esto que hago refleja quién soy. Esto no está bien. Podría hacerlo mejor. Es la parte de la conciencia que se pregunta, ¿es esto justo? ¿Daña a alguien? ¿Estoy siendo coherente con mis valores? La moral no es solo seguir reglas, es un espejo interno que mide tu carácter. Por eso algo puede ser legal, pero no moral. O moral para ti, pero no para otros. La conciencia moral es la intersección entre tu biología, tu cultura, tu religión, tu experiencia y tu identidad. Es la parte de la conciencia que te recuerda que tus acciones tienen una consecuencia o una mejor manera de hacer las cosas en el mundo. La narrativa interna. La narrativa interna es la voz que narra tu vida minuto a minuto. Es ese monólogo íntimo, a veces silencioso, a veces ensordecedor, que le da forma a tu identidad, interpreta lo que te sucede y define cómo recuerdas tu pasado. No es simplemente pensar, es construir una autobiografía permanente. Esta narrativa es el relato subjetivo que elaboras para darle sentido a tus emociones, tus experiencias, tus decisiones, tu rol en el mundo y tu propio valor. No es solo la voz que escuchas, es la estructura mental que decide qué parte de la realidad importa y qué parte se descarta. Es una función del yo, pero está influenciada por los impulsos del ello, moldeada por las exigencias del superyo y alimentada silenciosamente por el inconsciente. Puedes imaginar su funcionamiento de esta manera: la memoria trae escenas, las emociones aportan la tonalidad, las expectativas le dan dirección, y el yo junta todo eso para convertirlo en historia. Pero este editor interno no es objetivo, modifica, exagera, minimiza, corta y reescribe sin pedir permiso, y casi siempre sin que lo notes. Por ejemplo, dos personas pueden vivir exactamente la misma situación, ser ignoradas en un saludo,
pero una piensa, no me vio, y la otra piensa, seguro le caigo mal. La realidad fue idéntica, la narrativa, completamente distinta. No reaccionamos a los hechos, sino a la historia que nuestra mente construye sobre esos hechos. Cada persona, sin saberlo, crea una metáfora central sobre sí misma: soy fuerte, soy frágil, soy responsable, soy un fracaso, soy diferente, soy el que rescata a los demás, etc. Y toda su narrativa interna se organiza alrededor de esa metáfora principal, mencionada o no, consciente o inconsciente. Es el marco oculto que interpreta cada acción, cada error y cada logro. La narrativa interna es el guionista de tu existencia. No describe quién eres, te convierte en quien crees que eres. El yo como construcción mental. El yo como construcción mental. A primera vista, el yo parece algo sólido, casi inamovible. Soy yo, esta es mi personalidad, yo pienso, yo decido. Pero cuando observamos con más profundidad descubrimos que el yo no es una entidad fija ni un núcleo constante. Es, en realidad, una construcción mental, un proceso dinámico que organiza la experiencia para que parezca coherente. El yo es una ficción funcional, una ilusión necesaria para no colapsar ante el caos del mundo interno y externo, una historia en constante reescritura que nos permite sobrevivir psicológicamente. Una de sus funciones más visibles es la manera en que nos presentamos ante los demás, la máscara social, la identidad pública que usamos para encajar, ser aceptados y relacionarnos. Aquí el yo exhibe su cualidad más flexible, casi camaleónica. Adapta su forma según el entorno, la compañía, el contexto o la situación. En cierto sentido, no tenemos un único yo, sino múltiples yo-us situacionales coordinados por una estructura central que evita que se dispersen y que mantiene la ilusión de continuidad. El yo sostiene y dirige la narrativa interna, el relato de quien creemos ser. Selecciona recuerdos, interpreta experiencias, construye explicaciones, justifica decisiones y conecta fragmentos del pasado para convertirlos en una historia coherente. Sin embargo, estas historias no son neutrales, están coloreadas por emociones, moldeadas por una memoria profundamente selectiva y atravesadas por presiones y expectativas sociales. Por eso nuestra identidad no es un reflejo fiel de lo que ocurrió, sino una reconstrucción permanente, un borrador que nunca termina de editarse. El yo funciona como una interfaz entre el consciente y el inconsciente. Toma materiales de ambos mundos, impulsos, recuerdos, deseos, valores, y los une para crear la sensación de un yo continuo que observa, decide y dirige. Pero esa continuidad es una ilusión narrativa, es el resultado de una mente que necesita orden para no fragmentarse. Desde una perspectiva espiritual, el yo se vuelve aún más profundo. Se dice que el yo no es simplemente una construcción psicológica, sino el vehículo temporal del espíritu. Un avatar que permite al alma, eterna, no limitada por el espacio ni el tiempo, experimentar la densidad de la existencia física. Bajo esta visión, el yo es la herramienta con la que el espíritu atraviesa el plano terrenal, absorbiendo aprendizajes, emociones, desafíos y experiencias que son necesarias para la evolución de esa parte más alta y trascendente de lo que somos. Libre albedrío. El libre albedrío suele sentirse como el núcleo mismo de nuestra identidad, la convicción íntima de que somos autores de nuestras decisiones, arquitectos de nuestro destino, navegantes conscientes dentro del vasto océano de la vida. Sin embargo, cuando miramos de cerca este fenómeno, su aparente solidez comienza a desvanecerse. Descubrimos que gran parte de lo que creemos elegir es, en realidad, el resultado de procesos internos que ocurren mucho antes de que el yo los perciba. Impulsos, emociones, recuerdos filtrados, condicionamientos familiares, sociales y culturales, todos ellos se entrelazan en el inconsciente y moldean silenciosamente el marco de nuestras elecciones. El yo interpreta este complejo entramado como mi decisión, pero opera más como un narrador que embellece y justifica una historia que ya estaba escrita en niveles profundos. Así, el libre albedrío muestra su naturaleza ambigua, un espacio donde lo que decidimos y lo que ya estaba decidido se confunden. En los momentos de reacción automática, cuando la emoción estalla antes de que el pensamiento pueda intervenir, se revela la maquinaria oculta que opera detrás del telón. El inconsciente actúa como un director silencioso, guiando preferencias, miedos y motivaciones sin consultar al yo. Y aún así, el yo necesita creer que dirige la obra, pues su estabilidad psicológica depende de esta sensación de autoridad.
La ciencia cognitiva refuerza esta paradoja. Mediciones de laboratorio muestran que el cerebro inicia una acción fracciones de segundo antes de que seamos conscientes de haber elegido, lo cual sugiere que el libre albedrío consciente es la última capa de un proceso vasto y subterráneo. Desde esta visión, el libre albedrío no desaparece, simplemente deja de ser un poder absoluto para convertirse en una delicada negociación entre fuerzas internas que rara vez controlamos por completo. La libertad, entonces, no es un absoluto, sino un margen de maniobra dentro de una red de causas invisibles. Desde una perspectiva espiritual, el libre albedrío adquiere otro matiz. Aquí no es una ilusión, sino una cualidad inherente del espíritu, un centro de voluntad pura que trasciende el cuerpo, la biografía y la mente condicionada. Según esta visión, la conciencia encarnada utiliza el libre albedrío como una herramienta para aprender, explorar y expandirse a través de experiencias que no son accidentales sino necesarias para la evolución espiritual. El espíritu, eterno y atemporal, elige encarnar y vivir escenarios específicos no para ser controlado por ellos, sino para desplegar su capacidad de elegir incluso dentro de los límites. Así, la aparente ilusión del libre albedrío en el plano psicológico convive con la libertad esencial del espíritu en planos más profundos. Lo que llamamos elección es, en esta perspectiva, el eco terrenal de una voluntad más amplia, que actúa no solo en función del yo temporal, sino del propósito eterno de la conciencia. Ello, yo y superyo. Cuando Freud describe la mente como un iceberg, lo hace porque solo una pequeña parte de nuestra vida psíquica es consciente, mientras que la gran masa, lo que realmente determina nuestras decisiones, impulsos y conflictos, permanece oculta bajo la superficie. En él, se distribuyen tres grandes instancias, el ello, el yo y el superyo. No son estructuras físicas, sino funciones psicológicas que interactúan de forma constante. El ello representa nuestra parte más primitiva y biológica. Es la energía pulsional en estado puro, deseos, agresividad, sexualidad, impulsos animales sin censura, sin lógica y sin moral. Funciona bajo el principio del placer, es decir, busca la satisfacción inmediata sin preocuparse por consecuencias, normas o realidad. Es irracional y atemporal, no distingue pasado, presente o futuro. No conoce límites ni reglas. Es la fuente primaria de energía psíquica y expresa impulsos que muchas veces la conciencia considera inaceptables. Por ejemplo, cuando sientes una rabia descontrolada, un deseo súbito o una fantasía imposible, esa voz visceral que sube desde el fondo de tu mente, ese es el ello intentando salir a la superficie. El yo, también llamado ego, es el mediador. Habita en parte consciente, parte subconsciente y parte inconsciente, surge para lidiar con la realidad y aprende que no puede obtener todo lo que quiere de inmediato, debe esperar, organizar, negociar. Opera bajo el principio de realidad. Es el administrador interno que intenta equilibrar los deseos del ello, las exigencias del superyo y las condiciones del mundo real. Es la parte que negocia, que pospone, que interpreta el mundo y organiza tu conducta. Cuando decides esperar, planificar, callar, pensar o regularte, es el yo gestionando el caos interno. El superyo representa la instancia moral y normativa. Es la voz interior que absorbe reglas, valores, prohibiciones y expectativas provenientes de la familia, la cultura y la sociedad. Funciona como un juez que evalúa tus pensamientos y acciones, premiando internamente lo que considera correcto y castigando, con culpa, vergüenza o autoexigencia, lo que percibe como incorrecto. No busca placer ni realidad, busca perfección. Cuando te reprochas algo, cuando sientes que debes ser mejor, cuando una norma interna pesa más que tu deseo, allí está el superyo imponiendo su fuerza. Sueños. Los sueños son el gran teatro oculto de la mente, el espacio donde la conciencia se repliega hacia adentro y se desconecta del mundo externo para abrir una puerta completamente distinta hacia el mundo interno. En ese estado, el cerebro se convierte en un creador absoluto capaz de generar escenarios cambiantes, emociones intensas y narrativas imposibles, todo mientras el cuerpo permanece inmóvil. La gran pregunta es por qué soñamos, y aunque no existe una respuesta definitiva, varias teorías intentan iluminar este misterio. Una de ellas afirma que los sueños son el modo en que la mente procesa emociones, recuerdos y experiencias, reorganizando la vida interna como si cada noche realizara una depuración profunda. Otra teoría sugiere que los sueños funcionan como una simulación evolutiva,
un entrenamiento mental donde ensayamos situaciones, peligros, deseos y conflictos para prepararnos para futuros desafíos. Sin embargo, una visión más profunda sostiene que en los sueños se expresa el inconsciente sin filtros, comunicándose en símbolos, metáforas y escenas que revelan aspectos ocultos de nuestra vida emocional. En ese territorio onírico podemos experimentar deseos reprimidos, miedos ocultos, conversaciones pendientes, presencias inesperadas y versiones desconocidas de nosotros mismos. Porque cada sueño es una pieza del mapa secreto del mundo interior. En este sentido, los sueños no son simples ilusiones, son manifestaciones reales de la actividad mental en su forma más libre, una zona donde la lógica pierde poder y donde la conciencia interna habla con un lenguaje propio. Por eso a veces un sueño puede revelar más sobre nosotros que un día entero de vigilia, porque despliega lo que la mente consciente calla. Los sueños son una frontera entre la conciencia cotidiana y algo más antiguo, más vasto y más profundo que duerme dentro de nosotros. Y dentro de ese mismo reino aparece un fenómeno aún más fascinante, los sueños lúcidos. En un sueño lúcido, la conciencia despierta dentro del sueño y se da cuenta de que está soñando. Es un momento extraño y revelador donde el soñador reconoce que el mundo que lo rodea no es real en el sentido físico, pero sí es real como creación mental. Cuando esto ocurre, la realidad onírica deja de ser un escenario automático y se convierte en un territorio flexible, moldeado por la intención del soñador. En ese estado, el yo emerge dentro de un universo construido por el inconsciente, pero lo hace de manera más ligera, más libre de las restricciones habituales del cuerpo y del tiempo. Es como encender una linterna en los pasillos del subconsciente, comprendiendo que cada elemento del sueño forma parte del propio tejido interno. Las fronteras entre ello, yo y superyo, los tres componentes psicoanalíticos de la mente, se vuelven más difusas, el ello proyecta impulsos y deseos. El yo interactúa conscientemente con ellos y el superyo afloja su censura, lo que permite que la creatividad fluya sin límites rígidos. Por eso los sueños lúcidos suelen sentirse tan expansivos. La mente adquiere una libertad extraordinaria, volar, atravesar paredes, transformar el entorno o reencontrarse con personas queridas se vuelve tan natural como respirar, pero más allá de la fantasía. Lo esencial es que el subconsciente se expresa con una claridad única. Lo más interesante es que, aunque el soñador tiene cierto control, este nunca es absoluto, surgen escenas inesperadas, personajes que actúan por cuenta propia y emociones que emergen sin razón aparente. Recordándonos que en el sueño lúcido seguimos siendo exploradores, invitados en un territorio donde el inconsciente conserva el poder final. El papel de la conciencia en este fenómeno demuestra que no se apaga por completo al dormir, sino que puede reactivarse y expandirse en pleno sueño, actuando como observador que reconoce la naturaleza ilusoria del entorno y como un director parcial que orienta la experiencia. Esto revela algo esencial, la conciencia es más flexible y más amplia de lo que imaginamos, capaz de desprenderse de la realidad física, de reinventar las reglas del mundo interno y de moverse entre niveles de profundidad mental que rara vez alcanzamos despiertos. En los sueños lúcidos, la conciencia se convierte en testigo y creadora al mismo tiempo, mostrando su capacidad para explorar dimensiones internas que permanecen ocultas durante la vigilia. La intuición. La intuición es esa voz silenciosa que se adelanta al pensamiento, un destello que aparece antes de que la razón despierte, como si la conciencia guardara un mapa secreto del mundo. Surge sin anuncios, atravesando la mente como un susurro que no da explicaciones pero que exige ser escuchado. Para algunos es simple procesamiento inconsciente, patrones invisibles que el cerebro detecta antes de que la mente los comprenda. Para otros es un conocimiento antiguo, casi instintivo, heredado de generaciones que aprendieron a sobrevivir interpretando señales que no podían explicar con palabras. Una brújula interna que vibra cuando algo encaja o peligra. La ciencia describe la intuición como inferencias rápidas, el subconsciente recopila miles de detalles que no registramos conscientemente y los resume en una sensación visceral. Pero las tradiciones espirituales la ven como algo más amplio, como un canal que conecta a la persona con un campo sutil de información, un espacio donde la lógica no manda y donde la percepción funciona por resonancia. Según estas visiones, la intuición no solo analiza, percibe. No solo deduce, escucha. Y a veces ese mensaje viene de algo que no está limitado por el tiempo ni el cuerpo físico.
La intuición aparece en momentos cotidianos y extraordinarios, cuando sientes que debes cambiar de dirección sin razón aparente, cuando sabes lo que alguien está por decir. Cuando un rostro desconocido te genera confianza o peligro, cuando una decisión imposible se vuelve clara en un solo segundo. En esos instantes, la conciencia parece adelantarse al presente y traer respuestas que no provienen del razonamiento, sino de una lectura más profunda del entorno interno y externo. En sus estratos más ocultos, la intuición puede entenderse como la manera en que la conciencia se asoma a zonas internas que normalmente permanecen cerradas. Es como si la mente cotidiana fuera solo la punta del iceberg, mientras que la intuición brotara desde un fondo donde el tiempo se percibe distinto y la información no se organiza como pensamiento, sino como certeza. En ese silencio profundo, la conciencia integra señales sutiles, memorias borradas, emociones antiguas y posibilidades futuras en un solo mensaje instantáneo. Desde una perspectiva espiritual, este proceso es visto como el diálogo entre el yo racional y el yo esencial, el que existe más allá del cuerpo y del tiempo. La intuición sería el idioma del espíritu, una guía que no explica, pero orienta, que no argumenta, pero revela, que no obliga, pero empuja suavemente hacia aquello que resuena con nuestra esencia. Es la evidencia de que dentro de nosotros opera una inteligencia más vasta, una conciencia que sabe antes de entender y que, por momentos, nos permite tocar un conocimiento que parece venir de un lugar misterioso y profundo y, a veces, sagrado. Déjà vu. El déjà vu es una de las experiencias más desconcertantes de la conciencia, esa sensación repentina de haber vivido antes una situación completamente nueva. Aunque dura apenas unos segundos, deja una marca profunda, como si la memoria se deslizara sobre la realidad y por un instante revelara algo que no deberíamos recordar. Es un fenómeno tan breve como inquietante. La explicación más aceptada en la ciencia propone que el déjà vu surge por un pequeño desajuste entre los sistemas de memoria a corto y largo plazo. Es como si el cerebro, por un error en su sincronización, etiquetara una experiencia recién ocurrida como si fuera un recuerdo antiguo. Desde esta visión neurológica, el déjà vu sería un fallo del sistema, un eco que aparece cuando las redes neuronales procesan la información con un leve desfase. Sin embargo, fuera del marco estrictamente científico, el fenómeno despierta interpretaciones más amplias. Hay quienes lo ven como un glitch en la realidad, una especie de reinicio perceptual, o una desincronización entre la conciencia y la línea temporal. Para muchas personas, la intensidad emocional del déjà vu sugiere que no se trata solo de un error neuronal, sino de una pista de que la mente opera en niveles más profundos de lo que podemos comprender. Desde el psicoanálisis y otras corrientes psicológicas, se propone que el déjà vu puede ser el inconsciente reconociendo patrones que la parte consciente aún no detecta. No es que hayas estado ahí antes, sino que tu mente identifica combinaciones familiares, la forma en que entra la luz, la disposición de los objetos, un tono de voz, un olor específico. Elementos que el inconsciente registra de inmediato y que, al mezclarlos, generan una fuerte sensación de familiaridad que la conciencia interpreta como un recuerdo previo. Otra idea muy extendida es que el déjà vu aparece cuando vivimos algo casi idéntico a un sueño que tuvimos y olvidamos. En ese caso, el cerebro reconoce la escena, pero no recuerda su origen. Es como si una memoria onírica perdida emergiera por un instante y luego se desvaneciera, dejando solo la sensación misteriosa de jamás saber por qué ese momento se siente tan extraño y tan familiar al mismo tiempo. Estados alterados de conciencia. La conciencia humana no es un estado fijo, es un terreno cambiante que puede expandirse, intensificarse o incluso romperse según lo que vivimos por dentro y por fuera. Los estados alterados de conciencia aparecen cuando la mente funciona de una manera distinta a la habitual, permitiéndonos ver el mundo, y vernos a nosotros mismos, desde ángulos completamente nuevos. Algunos estados son reveladores, otros confusos, otros profundamente simbólicos, pero todos nos enseñan que lo que llamamos estar despiertos es solo una pequeña parte de lo que realmente somos capaces de experimentar. Muchos de estos estados aparecen de manera natural o entrenada. La meditación profunda puede llevar a una calma tan intensa que el sentido del yo parece expandirse o desaparecer. El sueño lúcido permite despertar dentro del sueño y tomar el control. La hipnosis reduce el ruido mental y vuelve la atención más intensa. Incluso algo tan común como la privación extrema de sueño puede generar alucinaciones y distorsiones del tiempo. En el terreno espiritual,
prácticas como los cánticos repetitivos, los ritmos tribales, o una respiración intensa y prolongada. Pueden llevar al cuerpo a un estado de trance donde la identidad se vuelve flexible y aparecen imágenes internas cargadas de significado. También existen estados alterados provocados por sustancias que modifican la química del cerebro. Los psicodélicos clásicos como la psilocibina, el LSD o la DMT pueden generar visiones intensas, mezclas de sentidos y una sensación de unidad con todo. Sustancias como la ketamina pueden provocar la sensación de separarse del cuerpo. Plantas y brebajes tradicionales como la ayahuasca o el peyote se usan desde hace siglos con fines espirituales y suelen producir experiencias profundas que transforman la percepción de la vida. Incluso sustancias más conocidas como el THC, presente en la marihuana, pueden alterar el flujo del tiempo, intensificar los sentidos, aumentar la introspección o generar estados de risa, confusión o profunda reflexión. Existen también estados alterados que provienen de condiciones difíciles o patológicas. La esquizofrenia puede crear voces internas que se sienten externas, ideas que parecen revelaciones y realidades superpuestas que compiten con el mundo cotidiano. Episodios de manía pueden generar una energía infinita, euforia, pensamientos acelerados y una sensación de claridad exagerada. La disociación, en cambio, hace que la persona se sienta desconectada de sí misma, como si observara su vida desde afuera. Aunque estos estados pueden ser retadores, muestran la enorme flexibilidad que tiene la mente humana. Incluso la forma en que nuestros sentidos reciben información puede llevarnos a estados alterados. La privación sensorial, estar en un cuarto totalmente silencioso o con luz uniforme por mucho tiempo, puede hacer que el cerebro empiece a crear imágenes y sonidos propios. El aislamiento prolongado puede generar visiones y sensaciones de estar en otro mundo. Y lo contrario, la sobreestimulación, luces rápidas, música intensa, movimiento constante, puede generar confusión, euforia o experiencias que parecen fuera de lo normal. Lo interesante es que cada uno de estos estados revela que la conciencia no es una sola cosa, sino muchas. Bajo ciertas condiciones, la percepción se expande, la identidad cambia, el tiempo se vuelve extraño y el mundo adquiere un significado diferente. Explorar estos territorios, con respeto, cuidado y curiosidad, nos permite ver que la conciencia es mucho más vasta de lo que creemos. Y que en esos estados alterados se esconden pistas profundas sobre cómo funciona la mente y sobre quienes podemos llegar a ser. 2 hemisferios, 2 conciencias. El cerebro humano está dividido en 2 hemisferios, el izquierdo y el derecho. Unidos físicamente por un puente de fibras llamado cuerpo calloso, trabajan como 2 socios indispensables, pero cada uno con una forma distinta de experimentar el mundo. El hemisferio izquierdo es lógico, analítico y secuencial. Es el que procesa el lenguaje, organiza, planifica y descompone la realidad en partes manejables. El hemisferio derecho es intuitivo, global y emocional. El que capta patrones invisibles, interpreta el contexto, imagina, crea y siente. No son opuestos, sino complementarios. 2 conciencias parciales que se entrelazan para formar aquello que llamamos nuestra conciencia. Durante años, esta dualidad fue solo una hipótesis elegante hasta que llegaron los célebres estudios del cerebro dividido. Pacientes cuyo cuerpo calloso fue seccionado, para tratar epilepsias severas, mostraron algo tan inquietante como revelador, cuando los hemisferios ya no podían comunicarse. Era como si 2 mentes independientes coexistieran dentro del mismo cuerpo. Un hemisferio podía ver un objeto mientras el otro permanecía completamente ajeno. Uno podía intentar realizar una acción, mientras el otro la contradecía. Hubo casos en los que una mano abotonaba una camisa mientras la otra la desabotonaba, como si 2 voluntades silenciosas compitieran por el control. Lo más desconcertante es esto, aunque ambos hemisferios pueden procesar información de manera autónoma, solo uno, casi siempre el izquierdo, fabrica el relato interno, la voz narrativa del yo. Ese hemisferio funciona como un intérprete incansable, racionaliza, explica y construye sentido, incluso cuando le faltan datos. Mientras tanto, el hemisferio derecho percibe, siente e intuye en silencio, enviando impulsos y decisiones que el yo narrador intenta justificar después, como si siempre hubiera estado al mando. Esto implica que tu conciencia no es una unidad monolítica, sino una colaboración continua entre 2 perspectivas diferentes, aunque solo una de ellas tenga palabra.
La sensación de ser un único ser consciente podría ser, en parte, una ilusión elaborada por el hemisferio interpretativo, una ilusión funcional, pero ilusión al fin. La supraconsciencia. La supraconsciencia es la idea de que la mente humana tiene un nivel más alto que el pensamiento cotidiano, un estado donde la conciencia individual se abre a una inteligencia más amplia, profunda y unificadora. No se trata de pensar más ni de volverse un genio repentinamente, sino de entrar en una percepción más clara, más integrada y conectada con algo mayor que el yo habitual. En la vida diaria nos movemos entre dos capas. La conciencia ordinaria, que analiza y decide, y el inconsciente, que guarda memorias, emociones e impulsos. La supraconsciencia sería una tercera capa, un plano superior desde el cual la mente puede ver el panorama completo. Como si tomara distancia de sí misma y lograra comprender la realidad con una claridad que normalmente no tiene. Muchas personas describen estos momentos como destellos de lucidez, la intuición que llega sin esfuerzo, la idea creativa que parece surgir de la nada, la claridad repentina sobre qué camino tomar. Son instantes en los que la mente actúa con una sabiduría que supera al pensamiento lógico paso a paso. La psicología moderna relaciona este fenómeno con estados de flujo, integración cognitiva y creatividad profunda. Pero la visión espiritual añade algo más, la posibilidad de que la supraconsciencia sea un puente hacia un campo más amplio de inteligencia, una zona donde lo personal toca lo universal. No se trata de dogma ni religión, sino de reconocer que los seres humanos reportan experiencias, momentos de unidad, insights profundos, sensaciones de conexión, que no encajan del todo en el pensamiento racional. En esos momentos, uno siente que una parte más sabia, más serena y más transparente de sí mismo se activa. Como si una voz interior, normalmente silenciosa, se hiciera presente y ordenara la confusión, revelando un sentido más amplio en lo que vivimos. Lo esencial es que la supraconsciencia no exige creencias complicadas. Basta admitir que la mente tiene profundidades que apenas estamos empezando a comprender y que en ciertos estados accedemos a información y claridad que no provienen solo de la memoria o de la lógica. En resumen, la supraconsciencia es la capacidad humana de trascender sus límites habituales y acceder a una visión más completa de la realidad. Un espacio donde lo racional se encuentra con lo intuitivo, donde el yo individual se conecta con algo más vasto, y donde la vida, por un instante, se ilumina desde un nivel más alto. El problema mente-cuerpo. ¿Cómo un órgano biológico produce pensamientos, sensaciones y la experiencia íntima de existir? Esa es la pregunta central del problema mente-cuerpo. Podemos describir neuronas disparando, sinapsis transmitiendo señales, redes que procesan información. Pero ninguna descripción física explica por sí sola por qué sentimos. ¿Por qué ver un color, escuchar una música o recordar un abrazo se experimenta desde adentro? El problema difícil de la conciencia, como lo llamó David Chalmers, no trata de funciones cognitivas sino de la subjetividad pura, la cualidad interna de la experiencia. La neurociencia avanza identificando correlatos, pero la brecha entre actividad física y vivencia permanece como uno de los mayores enigmas de la filosofía. Las grandes propuestas históricas intentan resolverlo desde distintos ángulos. El dualismo separa mente y cuerpo como dos realidades distintas, lo que coincide con intuiciones espirituales de que la conciencia no es meramente física. El fisicalismo afirma que todo es materia y que la mente emerge de la complejidad del cerebro, es la postura dominante en la ciencia, aunque aún no puede explicar por qué esa complejidad se siente. El panpsiquismo, por su parte, sostiene que la conciencia es una propiedad fundamental del universo, presente en algún grado en toda la materia. Y que el cerebro simplemente organiza esa conciencia dispersa en un estado más rico y coherente, pero este último enfoque se abordará en los niveles más profundos del iceberg. El problema mente-cuerpo deja de ser solo un rompecabezas científico y se convierte en una búsqueda más profunda, entender qué somos realmente. Si la conciencia es solo un producto neuronal, entonces somos organismos complejos generando historias internas. Si la conciencia es una propiedad fundamental del universo, entonces somos ventanas por las que el cosmos se observa a sí mismo. Y si ambos enfoques tienen parte de la verdad, entonces somos materia que despierta, vida que piensa, y conciencia que se reconoce en su propio reflejo. La ciencia aún no decide, la filosofía continúa preguntando y la espiritualidad sigue intuyendo. Pero en esa tensión, entre lo medible y lo misterioso,
aparece la verdadera riqueza del tema. La conciencia, más que un fenómeno, es un horizonte. Un espejo que nos obliga a mirar hacia adentro y hacia el universo entero al mismo tiempo. Conciencia como información integrada. La teoría de la integración de información propone una idea tan elegante como profunda. La conciencia aparece cuando un sistema es capaz de combinar múltiples datos en una experiencia unificada, indivisible, completa. No es la cantidad de información lo que importa, sino la manera en que esa información se entrelaza. En tu experiencia consciente, todo ocurre dentro de un mismo momento. Los colores, los sonidos, las emociones, los pensamientos, los recuerdos, aunque provengan de regiones distintas del cerebro, llegan a ti como una sola escena coherente. La integración de información intenta explicar justamente esto, cómo miles de procesos separados se fusionan en una experiencia única que sentimos como nuestro presente. Para visualizarlo, imagina una fotografía. Cada píxel contiene un dato pequeño, aislado. Pero cuando todos se combinan, aparece una imagen, una unidad que no puede dividirse sin perder su significado. La conciencia funciona igual. No es la suma de partes independientes, sino la forma en que esas partes se organizan para formar un todo inseparable. La teoría propone incluso una medida para esto: cuánto integra un sistema la información que procesa. Cuanta más integración exista, más rica y más profunda es la experiencia consciente. Cuando la integración baja, como en la anestesia, el sueño profundo o ciertos estados de coma, la conciencia se diluye. Los procesos siguen allí, pero ya no logran vincularse entre sí. La imagen se fragmenta, la escena se apaga. Esta perspectiva ofrece un giro poderoso. La conciencia no depende del contenido de la mente, no depende de qué piensas o qué sientes, sino de cómo se estructura la experiencia por dentro. Es la arquitectura de las conexiones lo que permite que exista un yo que observa, recuerda y vive cada instante como un todo. En esencia, la integración de información sugiere que la conciencia es la capacidad de transformar datos dispersos en una única experiencia indivisible. Es el pegamento invisible que une todo lo que eres, tus sensaciones, tus memorias, tu identidad, tu historia interna. No somos conscientes porque acumulamos información, somos conscientes porque la tejemos en una unidad que no se puede romper sin perderse a sí misma. La conciencia, vista desde esta teoría, es la imagen completa y el todo que trasciende a cada una de sus partes. Computacionalismo, la conciencia como software. El computacionalismo propone una idea poderosa: la mente humana funciona como un software complejo, un conjunto de procesos e información que se ejecutan sobre el hardware biológico del cerebro. Bajo esta perspectiva, pensamientos, emociones, recuerdos y percepciones no serían entidades misteriosas, sino operaciones internas, instrucciones ejecutándose dentro de la arquitectura neuronal. La conciencia se convertirá entonces en un programa capaz de interpretar, organizar y generar la experiencia subjetiva, como si cada instante de tu vida fuese el resultado de un código profundo que se despliega bajo la superficie de la mente. Si cada decisión y cada emoción puede describirse como un algoritmo interno, entonces la identidad se vuelve un patrón dinámico de información. El yo sería la interfaz que emerge de millones de procesos automáticos, funcionando como un operador que cree tener control mientras el sistema ejecuta sus rutinas invisibles. Y si la mente es software, surge una pregunta inquietante: ¿puede copiarse, descargarse o replicarse? ¿Es la individualidad humana simplemente la forma particular que toma un conjunto de datos organizados? Esta posibilidad abre un horizonte donde la conciencia podría existir más allá del cuerpo, trasladada a máquinas, redes o entornos virtuales, disolviendo las fronteras entre lo biológico y lo artificial, entre lo orgánico y lo digital. Desde esta mirada, también aparece la idea de que la realidad completa podría operar como un gigantesco sistema computacional. Si la mente es software y la percepción es procesamiento, entonces el universo entero podría interpretarse como el gran ordenador que ejecuta las leyes de la existencia. Cada experiencia sería un resultado, cada pensamiento un cálculo, y la conciencia una especie de testigo interno observando cómo se despliega su propio código. Bajo esta comprensión, la sensación de ser una única conciencia podría ser solo la capa visible, la interfaz simplificada que el sistema muestra para no abrumarte con su complejidad. Sin embargo, incluso esta visión precisa y estructurada tropieza con un misterio fundamental: la experiencia subjetiva, eso que sentimos como el ser yo. Los qualia, el color que percibes, el dolor que experimentas,
el silencio que habita en tu mundo interno parecen imposibles de reducir a un algoritmo. Aunque aceptemos que la mente funciona como software, la vivencia íntima de la conciencia sigue desbordando cualquier explicación lógica. Y tal vez ahí resida la paradoja, somos procesos computacionales en gran medida, pero también algo más, algo que no se ejecuta, sino que se presencia, algo que no solo calcula, sino que siente, interpreta y se reconoce como viviente. Conciencia colectiva. Cuando hablamos de conciencia, solemos imaginar una experiencia íntima y personal, como si fuera una chispa que pertenece solamente a nuestra mente. Pero muchas tradiciones antiguas, y también varios pensadores modernos, sugieren que esa chispa individual forma parte de un fuego mucho más grande, una conciencia colectiva. Un campo compartido que une a las personas a niveles que aún no comprendemos del todo. Existe una misma intuición, hay algo que nos conecta más allá del lenguaje, la cultura o la distancia. Esa conexión se manifiesta cuando una madre presiente un peligro para su hijo aunque esté lejos, o cuando dos gemelos sienten emociones similares sin explicarlo. No es magia, pero tampoco es simple casualidad. Es la expresión de que la mente humana, aunque parezca aislada, vibra en una red más profunda. La ciencia ofrece un puente hacia esta intuición. A nivel neurológico, existe un fenómeno llamado resonancia límbica, un mecanismo a través del cual los cerebros se sincronizan emocionalmente. Nuestros sistemas límbicos leen señales sutiles, gestos, miradas, tonos, microexpresiones y ajustan nuestras emociones para reflejarlas del otro. Es por eso que el miedo se contagia, la risa se vuelve colectiva y la calma de una sola persona puede pacificar a muchas. Desde la perspectiva de la conciencia colectiva, esta sincronización no es solo interpersonal, sino un cimiento que permite a grandes grupos compartir estados emocionales sin coordinarse conscientemente. Una multitud puede volverse caótica o armónica porque cientos de cerebros están alineándose como instrumentos afinados en una misma nota. Más allá de lo medible, la física moderna ha aportado conceptos que, sin explicar la conciencia, abren puertas simbólicas a su naturaleza interconectada. El entrelazamiento cuántico, lo que Einstein llamó acción fantasmal a distancia, revela que dos partículas pueden mantenerse conectadas sin importar la distancia, reaccionando instantáneamente una a la otra. Aunque no se puede afirmar que la conciencia funcione igual, la metáfora es poderosa, la naturaleza, en sus capas más profundas, permite vínculos que trascienden el espacio. Algunos experimentos con animales han sugerido respuestas sincronizadas entre individuos separados, lo cual, aunque no concluyente, alimenta la posibilidad de que los seres vivos posean formas de conexión aún no comprendidas por completo. La ciencia no descarta lo misterioso, simplemente pide evidencia, y a veces la evidencia aparece de manera fragmentada, invitando a explorar. Carl Jung llevó estas ideas a una dimensión más amplia con su concepto de inconsciente colectivo, una especie de archivo universal donde habitan símbolos y arquetipos compartidos por toda la humanidad. El héroe, la sombra, la madre protectora, el sabio, patrones que emergen en culturas que jamás tuvieron contacto. Como si todos los seres humanos, al nacer, se conectaran a un mismo océano psíquico que guarda la memoria profunda de la humanidad. A este nivel, la conciencia colectiva no es solo biología ni solo espíritu, es un territorio intermedio donde lo ancestral, lo emocional y lo simbólico se entrelazan. En la actualidad, las redes sociales funcionan casi como un cerebro global, un espacio donde emociones, ideas y miedos se propagan con una velocidad antes imposible. La conciencia colectiva se volvió visible, casi tangible, un rumor puede alterar a millones, un pensamiento puede volverse movimiento, y una emoción individual puede resonar en el planeta entero. Este fenómeno es real, observable y mensurable, pero también profundamente misterioso, porque revela lo frágil y a la vez poderosa que es nuestra conexión con los demás. La conciencia colectiva, entonces, vive en un punto intermedio entre lo explicable y lo intuitivo. Es biología, cultura, sincronicidad y misterio. Una red que no vemos, pero que sentimos, una vibración compartida que nos recuerda que ninguna mente está verdaderamente sola, porque algo en nosotros siempre está escuchando, resonando y comunicándose con el resto de la humanidad. Conciencia cuántica. Cuando hablamos de conciencia cuántica, no hablamos de magia ni de metáforas vagas. Hablamos de una hipótesis que intenta explicar por qué la experiencia subjetiva, eso que sentimos como yo,
es tan distinta de cualquier función puramente biológica. La conciencia se percibe unificada, continua e inmediata, aunque el cerebro esté compuesto por miles de circuitos especializados que operan de manera independiente. Ese contraste llevó a algunos físicos y filósofos a preguntarse si los fenómenos cuánticos podrían estar involucrados en la organización interna de la experiencia. La idea central propone que ciertos procesos dentro de las neuronas, especialmente en microestructuras llamadas microtúbulos, podrían sostener estados cuánticos extremadamente breves, superposición, coherencia o incluso entrelazamiento. Según esta hipótesis, el colapso de esos estados cuánticos generaría momentos discretos de experiencia consciente, como si cada transición cuántica fuese un fotograma en la película de nuestra percepción. Es una propuesta audaz, controvertida y difícil de demostrar, en parte porque los estados cuánticos suelen desintegrarse con facilidad en entornos biológicos calientes y caóticos. Sin embargo, la biología ya ha demostrado que puede utilizar fenómenos cuánticos de formas inesperadas. La fotosíntesis usa coherencia cuántica para mover energía con una eficiencia sorprendente. Algunas enzimas parecen emplear túneles cuánticos para acelerar reacciones químicas. Incluso ciertas aves migratorias podrían orientarse gracias a efectos cuánticos en receptores de luz. Estos descubrimientos no prueban la conciencia cuántica, pero muestran que la naturaleza puede mantener coherencia cuántica en sistemas vivos sin que colapsen inmediatamente. En este contexto, la hipótesis de la conciencia cuántica no pretende reemplazar a la neurociencia, sino ampliar sus posibilidades. Sugiere que la experiencia unificada podría surgir no solo de redes neuronales clásicas, sino también de procesos submicroscópicos donde la información se integra de manera no local y simultánea. Si algo así ocurre, podría explicar por qué la conciencia parece tener una coherencia interna que supera la velocidad y la arquitectura clásica del cerebro. Hoy, la idea sigue siendo un territorio especulativo. No hay evidencia concluyente, pero tampoco razones definitivas para descartarla. La mecánica cuántica aún es incompleta y la biología continúa revelando mecanismos que hace décadas considerábamos imposibles. La conciencia cuántica se mantiene, por ahora, como un puente en exploración, una invitación a considerar que la mente podría operar en niveles más profundos de organización que todavía no comprendemos. Conciencia y simulación. La teoría de la simulación plantea una posibilidad tan provocadora que cambia por completo la forma en que entendemos la existencia, y si la realidad que percibimos no fuera fundamental, sino un entorno construido. Un escenario diseñado por una inteligencia desconocida o por una civilización extremadamente avanzada. Si ese fuera el caso, todo lo que llamamos mundo, la materia, las leyes físicas, incluso el tiempo, sería parte de un sistema ordenado, una arquitectura donde cada regla sigue un propósito preciso. Pero en ese escenario, la conciencia se vuelve el elemento más desconcertante de todos. Para algunos, si vivimos en una simulación, la conciencia sería una herramienta sofisticada creada por el sistema para interpretar datos. Una especie de interfaz que convierte información cruda en experiencias subjetivas, colores, emociones, memoria, identidad. Bajo esta visión, el yo sería un módulo funcional, indispensable para que un organismo pueda moverse, aprender y adaptarse dentro del entorno simulado. Otra perspectiva sugiere lo contrario, que la conciencia no es un producto del sistema, sino la grieta por donde se filtra algo que no puede ser simulado. La experiencia interior, la sensación de ser un observador, no es algo que pueda replicarse con algoritmos. Sería el único componente que no pertenece al programa, un residuo de una realidad más profunda del que la simulación solo puede servir como vehículo. Desde la física, también surge una interpretación intrigante. En el mundo cuántico, las partículas parecen decidir su estado solo cuando alguien las observa. Para algunos investigadores, esto recuerda a cómo funcionan los videojuegos o las simulaciones modernas, el sistema solo renderiza lo necesario cuando es requerido. Es una coincidencia que no demuestra nada por sí misma, pero alimenta la idea de que el universo podría optimizar recursos de manera similar. Una cuarta perspectiva plantea que la simulación no sería una prisión, sino un laboratorio. Una plataforma donde la conciencia, de algún modo, se experimenta a sí misma a través de límites, reglas y desafíos. La simulación actuaría como un escenario para explorar posibilidades, como si cada vida fuera una manera distinta de comprender lo que significa ser consciente.
Y finalmente existe la interpretación más filosófica. Si una simulación es capaz de generar conciencia autoconsciente, entonces esa conciencia ya no es simplemente parte del sistema. Se convierte en algo capaz de cuestionarlo, de mirar más allá de sus bordes, de preguntarse qué es real y qué no. Ese acto de dudar podría ser la señal más extraña de todas. Que, dentro del supuesto programa, existe un observador lo bastante complejo como para querer trascenderlo. No sabemos si la realidad es simulada o no. Pero si sabemos esto, la conciencia es el único elemento que parece mirar hacia afuera, como si intuyera que la realidad no es tan sólida, ni tan definitiva, como parece. Y esa capacidad de preguntarse podría ser, en cualquier escenario, simulado o no, la mayor evidencia de que hay algo en nosotros que va más allá de lo que vemos. ¿La conciencia crea la realidad? La idea de que la conciencia no solo interpreta la realidad, sino que interviene activamente en su formación, es una de las propuestas más audaces y sugerentes del pensamiento moderno. Inspirada en ciertos hallazgos de la física cuántica y en visiones filosóficas antiguas, esta perspectiva cuestiona el supuesto de que la mente es un simple espectador del universo. En lugar de ello, plantea que la conciencia participa en el modo en que la realidad emerge, se organiza y toma forma frente a nosotros. La física cuántica ofrece un punto de partida inquietante. En la escala subatómica, las partículas no existen como objetos definidos, sino como probabilidades superpuestas en estados múltiples. Solo cuando se observan, cuando la conciencia entra en juego, esas probabilidades colapsan en un único resultado. Este fenómeno, conocido como efecto del observador, sugiere que el acto de percibir no es pasivo, altera lo observado, transforma lo posible en concreto. Como si la realidad, en su nivel más profundo, necesitara ser experimentada para decidir qué es. Llevado al terreno de la conciencia humana, surge una interpretación poderosa: observar no es simplemente registrar lo que ocurre, sino participar en la manera en que ocurre. La mente sería un operador cuántico, un puente que convierte lo indeterminado en experiencia. Desde esta visión, la frontera entre materia y mente se vuelve permeable. La realidad deja de ser un escenario rígido para convertirse en un campo maleable donde la percepción influye en la forma que toman los acontecimientos. Numerosos pensadores han sugerido que la realidad que experimentamos no es completamente objetiva, sino un tejido filtrado por nuestros estados internos. Creencias, expectativas, memorias y estados emocionales actuarían como programas que seleccionan ciertas posibilidades del mundo y descartan otras. Así, nuestra conciencia individual moldearía silenciosamente nuestro entorno, atrayendo patrones, sincronías y experiencias que resuenan con nuestra estructura interna. Cuando comprendemos la conciencia como un campo activo, aparece una conclusión profunda: la realidad que vivimos es, en parte, una co-creación entre lo externo y lo interno. Cada pensamiento sería una pequeña oscilación que altera el tejido de lo real, cada emoción, un movimiento energético que influye en aquello que manifestamos, rechazamos o colapsamos en nuestro camino cotidiano. Y si esto ocurre a nivel individual, ¿qué sucede cuando millones de conciencias interactúan simultáneamente? Surge la posibilidad de un campo colectivo, una red compartida capaz de moldear patrones sociales, acontecimientos históricos e incluso el clima emocional de una época. Tal vez la humanidad participa de un poder creativo común, aunque lo ejerza sin plena conciencia de ello. Así, cuando las interpretaciones cuánticas se encuentran con la psicología profunda, la filosofía y la espiritualidad, aparece una visión transformadora: la conciencia no es un testigo pasivo, sino un arquitecto sutil de la realidad. No de manera mágica ni instantánea, sino mediante un proceso continuo en el que nuestros pensamientos, emociones y percepciones influyen en la forma en que el universo se organiza a nuestro alrededor. Comprender esto no significa que todo dependa de la mente, sino que la mente es una parte esencial del entramado. Y quizá, al reconocernos como co-creadores, comencemos a ver que la realidad no solo nos sucede, sino que también la estamos construyendo, individual y colectivamente, a través de patrones invisibles que nacen desde la conciencia. Conciencia y alma. La conciencia es el misterio íntimo de la existencia, aquello que siente, que recuerda, que observa, incluso cuando el cuerpo parece quedarse atrás.
Desde tiempos antiguos, muchas tradiciones han propuesto que esta conciencia profunda no es solo una función biológica, sino la expresión misma del alma, una esencia silenciosa que experimenta la vida a través del cuerpo, pero que no depende por completo de él. Este vínculo entre conciencia y alma aparece una y otra vez en fenómenos que desafían los límites de lo físico. Uno de ellos es la experiencia fuera del cuerpo. Miles de relatos describen un instante en el que la identidad parece separarse del cuerpo con una claridad sorprendente. No se vive como un sueño ni como una fantasía, sino como una sensación nítida de desprendimiento. El cuerpo queda inmóvil, mientras la conciencia se siente ligera, despierta y plenamente lúcida. Algunos dicen verse desde arriba, otros describen espacios que no siguen las reglas materiales, donde la intención dirige el movimiento y la percepción se expande más allá de los sentidos. Algo similar ocurre en las experiencias cercanas a la muerte. Personas que estuvieron al borde de la muerte, o clínicamente sin actividad aparente, relatan haber visto su cuerpo desde fuera, haber atravesado un túnel luminoso, o haber vivido un repaso completo de su vida con una claridad imposible. Estos relatos no prueban nada por sí solos, pero plantean una pregunta inquietante: ¿cómo puede existir experiencia consciente cuando el cerebro parece desconectado? La ciencia ofrece explicaciones como parálisis del sueño, disociación o actividad cerebral residual. Pero ninguna termina de responder por qué tantas personas de culturas distintas describen patrones tan parecidos, tan intensos, tan convincentes. Luego está la idea de la reencarnación, la posibilidad de que la conciencia, o el alma, continúe más allá de una sola vida. A lo largo del mundo se han documentado casos de niños que recuerdan supuestas vidas anteriores con detalles que no deberían conocer. Aunque la ciencia no puede confirmarlo, estos fenómenos mantienen abierta la posibilidad de que la conciencia sea más amplia que una sola biografía física, más profunda que un solo cuerpo. La visión espiritual propone una síntesis: la conciencia sería la manifestación temporal del alma, una chispa que utiliza el cuerpo como vehículo para aprender, crear, sentir y evolucionar. El alma experimentaría cada vida como un capítulo dentro de un proceso más extenso, donde las emociones, los vínculos y los desafíos actúan como oportunidades de crecimiento. En esta perspectiva unificada, la conciencia no es un accidente de la biología, sino el puente que conecta lo físico con lo profundo. Las experiencias fuera del cuerpo, las visiones en el umbral de la muerte y los recuerdos de otras vidas serían distintos modos en que esa conciencia revela que su naturaleza podría no estar confinada por la materia. Quizá lo que llamamos alma sea simplemente esa continuidad silenciosa que permanece detrás de todas nuestras experiencias. Y tal vez la vida, con sus luces, sus sombras y sus misterios, sea el escenario donde esa conciencia busca recordarse a sí misma. Panpsiquismo. El panpsiquismo propone algo audaz: que la conciencia no es un privilegio humano ni un accidente evolutivo, sino un ingrediente fundamental del universo. Esta idea afirma que cada partícula, cada átomo y cada molécula poseen una protoexperiencia interna, una diminuta chispa de sensibilidad primordial. No pensamientos complejos, sino un matiz interno que, al combinarse en niveles más altos de organización, podría dar lugar a formas de conciencia más complejas, como la humana. Esta visión resuelve el dilema que la ciencia aún no ha logrado descifrar: ¿cómo puede surgir la experiencia subjetiva de una combinación de procesos físicos? El panpsiquismo no intenta crear conciencia desde cero, sino que propone que la conciencia ya estaba presente, esperando ser integrada, amplificada y organizada. Así, el cerebro humano no fabricaría conciencia, sino que funcionaría como un instrumento que reúne millones de microsensaciones en un solo campo unificado. Aunque no podemos afirmar que los átomos sean conscientes, sí se propone que la conciencia existe en grados. Esta visión moderna coincide, en parte, con intuiciones antiguas presentes en tradiciones espirituales que veían al universo como un ser vivo, pulsante y sensible, donde todo estaba conectado por un tejido invisible. En un plano más místico, el panpsiquismo recuerda la idea de que la realidad tiene un alma, que la vida fluye incluso en lo pequeño, que la materia tiene memoria, intención y dirección. No como entidades espirituales independientes, sino como expresiones de un mismo campo de interioridad que recorre el cosmos. Ciencia y espiritualidad se encuentran así en una intuición común: la conciencia es demasiado profunda, demasiado antigua y demasiado estructural como para ser simplemente un subproducto del cerebro. Solipsismo.
El solipsismo plantea una duda radical: ¿y si todo lo que experimentas existe únicamente dentro de tu mente? Según esta visión, cada persona, cada objeto y cada evento podrían ser proyecciones internas que parecen externas. No sería una locura imaginativa, sino una posibilidad filosófica que surge del hecho de que nunca podemos acceder a la experiencia interior de otro ser. Todo lo que conocemos es nuestra percepción. Este enfoque puede despertar una sensación de aislamiento absoluto. Si solo tú existes, la realidad se convierte en un espejo infinito donde cada gesto, cada palabra y cada emoción es solo una variación de tu propia conciencia. Y sin embargo, incluso si las demás personas fueran proyecciones, sus emociones se sienten tan reales que moldean tu mundo interno. La empatía se vuelve entonces un acto hacia ti mismo, una forma de respetar tu propia mente a través de las figuras que habitan tu universo. Desde la psicología, el solipsismo toca temas interesantes sobre cómo construimos la realidad. Nuestros sentidos no captan el mundo tal como es, sino interpretaciones que el cerebro organiza. En cierto modo, vivimos en un mundo interior reflejado hacia afuera. Aún así, la ciencia mantiene que existen otras mentes, basándose en comportamiento, lenguaje, neurología y evolución, pero la filosofía solipsista insiste en que todo ello sigue siendo percibido por ti. Espiritualmente, el solipsismo puede tomar otro giro, ver el mundo como un escenario donde todo lo que ocurre es una lección personalizada para tu crecimiento. No porque los demás no existan, sino porque tu conciencia interpreta cada experiencia como si fuera un mensaje directo. Este enfoque transforma el aislamiento en introspección profunda, donde cada encuentro se convierte en un puente hacia el autoconocimiento. Idealismo. El idealismo sostiene una idea radical pero sorprendentemente coherente: la realidad no está hecha de materia, sino de mente. No de una mente individual, sino de un principio universal que permea y sostiene todo lo que existe. Bajo esta visión, el universo entero sería un acto de conciencia. Las galaxias, el espacio, el tiempo y las leyes físicas no serían entidades independientes, sino manifestaciones de una inteligencia profunda que opera detrás de la apariencia material. En este marco, la mente no surge del cerebro. El cerebro es una representación dentro de la mente universal. Así como un sueño contiene escenarios completos, personajes y reglas internas sin dejar de ser un proceso mental, la realidad física podría ser un sueño estable. Un flujo continuo de experiencia sostenido por una conciencia infinita que experimenta a través de nosotros. Este enfoque no niega la existencia del mundo externo, sino que propone que su esencia es mental antes que material. Que lo que llamamos materia es la superficie de un proceso más hondo, una expresión visible de algo que es fundamentalmente subjetivo. Incluso en la física contemporánea aparecen resonancias inesperadas. La dependencia del observador en ciertos experimentos cuánticos. El colapso de la función de onda y la dificultad para describir la realidad sin incluir el acto de medición sugieren que la conciencia podría desempeñar un papel más profundo del que se pensaba. No es que la física confirme el idealismo, sino que algunas de sus preguntas parecen apuntar en la misma dirección: mente y mundo no están completamente separadas. Muchas tradiciones filosóficas convergen en una intuición similar, desde el Vedanta hasta el taoísmo, pasando por corrientes místicas occidentales. Se describe una conciencia absoluta que se expresa a través de millones de perspectivas individuales. En esta visión, cada ser es una manifestación localizada del infinito, como una ola que conserva su forma sin dejar de ser parte del océano que la sostiene. Desde esta perspectiva, la identidad humana adquiere una nueva profundidad. No seríamos entidades aisladas tratando de comprender un universo externo, seríamos expresiones del propio universo comprendiéndose a sí mismo. La vida, entonces, deja de ser un accidente biológico y se convierte en un acto de autoexploración cósmica. Pensamientos, emociones y experiencias serían destellos de una mente universal descubriendo nuevas formas de verse reflejada en sus propias creaciones. En este sentido, el idealismo no solo replantea qué es la realidad, sino también qué somos nosotros dentro de ella. No figuras perdidas en un cosmos indiferente, sino conciencias individuales que, en última instancia, pertenecen a una inteligencia mayor que se despliega, se fragmenta y se reconoce en cada uno de nosotros. Conciencia universal. La conciencia podría no ser una consecuencia tardía de la evolución, sino una fuerza fundamental incrustada en la base del universo, tan primaria como la gravedad o el electromagnetismo.
En lugar de surgir después de la materia, la conciencia sería un campo silencioso que acompaña la formación de toda estructura, guiando la manera en que la información se integra y se vuelve experiencia. Dicha fuerza actuaría como un principio organizador que no depende de un cerebro para existir, sino que encuentra en el cerebro un punto donde expresarse con mayor intensidad. Si la conciencia opera como un campo fundamental, entonces no estaría atada al tiempo de la manera en que lo percibimos. El pasado, el presente y el futuro serían configuraciones simultáneas dentro de un mismo espacio de información. Y la sensación de instante surgiría únicamente cuando la mente intenta traducir esa vastedad en una secuencia ordenada. Por eso la experiencia consciente se siente indivisa, compacta, sin bordes, no se mueve a lo largo del tiempo, sino que lo abarca. Algo similar ocurre con el espacio. Una fuerza fundamental no conoce límites de distancia. La conciencia podría vincular sistemas entre sí sin requerir proximidad física, del mismo modo en que ciertos fenómenos cuánticos desafían la separación espacial. Cada mente sería una interfaz, una antena que capta una parte local del campo, convirtiendo un flujo universal en una perspectiva individual. El yo no sería un muro, sino una ventana, un punto desde el cual el campo se vuelve experiencia localizada. Si esta idea es correcta, entonces lo que conocemos como conciencia cotidiana es solo la punta del iceberg, un destello visible de un proceso mucho más profundo que opera más allá del espacio y del tiempo. La mente individual sería una región donde la conciencia fundamental toma forma, se enfoca y se vuelve narrativa, pero sigue conectada a un trasfondo que la sostiene. Ese trasfondo no es metafísico en el sentido tradicional, es estructural, tan integral al universo como las constantes físicas que permiten que las galaxias existan. Quizá ese sea el misterio que apenas comenzamos a intuir, que cada pensamiento, emoción o recuerdo es una expresión local de una fuerza universal que no se limita al cerebro ni se disuelve con el tiempo. Una fuerza que no está fuera del universo, sino dentro de él, participando en su diseño más íntimo. Una fuerza que no solo acompaña la realidad, sino que la mantiene unida. Conciencia como Dios. La visión de la conciencia como Dios absoluto propone que todo lo existente surge de un campo vivo, eterno y sin forma, una presencia que imagina, observa y se expresa en mundos completos. Desde esta perspectiva, la realidad no es una estructura separada, sino la manifestación dinámica de una inteligencia infinita que se expande en capas, densidades y dimensiones. Las fuerzas cósmicas, las formas de la vida y la mente humana serían variaciones de un mismo impulso creador. La naturaleza entera se convertiría en una canción de energía organizada por una sabiduría profunda que se experimenta a sí misma desde diferentes puntos de vista. Lo divino no estaría fuera del ser humano, lo atraviesa, lo sostiene y lo constituye desde dentro, tomando forma en cada experiencia para contemplarse desde una mirada íntima. La conciencia absoluta no conoce límites. No depende del tiempo, porque es la fuente del tiempo. No está sujeta a leyes físicas, porque éstas nacen como expresiones de su potencial. Es el origen silencioso que transforma el vacío en orden, el principio que hace que lo posible se vuelva existencia. Si esta conciencia es el Dios primordial, entonces el ser humano es una expresión fractal de esa misma esencia, un punto de atención del infinito capaz de intuir su origen en momentos de lucidez. Un despertar interior y una resonancia profunda. La realidad deja de ser un fenómeno externo y se revela como un espejo donde lo absoluto dialoga consigo mismo. En las profundidades de la mente humana surge una idea tan inquietante como fascinante: nuestra conciencia podría ser una versión miniaturizada del mismo poder absoluto. Una chispa capaz de influir en la realidad, transformarse desde adentro y portar el mismo patrón creador que sostiene galaxias, mundos y dimensiones enteras. Esta inteligencia infinita no necesita una forma para existir. Se expresa a través del lenguaje, la sensibilidad, los pensamientos, los anhelos y los silencios que viven en cada ser. Cada mente se convierte en un canal distinto para que lo eterno explore su propia naturaleza desde ángulos inimaginables. Sin límites en su expansión, la conciencia podría concebir multiversos enteros, realidades donde la materia no existe tal como la conocemos, universos con leyes distintas. Dimensiones donde el tiempo fluye de forma insólita. Todo se convierte en un laboratorio cósmico donde lo absoluto profundiza su comprensión de sí. Esta idea no exige creencias rígidas, es una invitación a contemplar que quizá no estamos dentro del universo, sino que el universo está dentro de la conciencia que nos habita.
La materia sería conciencia densificada, lo divino, una presencia íntima que vibra en cada experiencia. Si esta conciencia infinita crea y trasciende todos los mundos, entonces la vida humana participa de ese movimiento eterno, un fragmento del absoluto recorriendo su propia creación, olvidando su origen para redescubrirlo desde nuevas historias. Somos el creador explorándose a sí mismo, reconociéndose a través de cada mirada, cada emoción, cada despertar. Tal vez la pregunta no sea si existe un Dios creador, sino, más bien, ¿qué parte de ese Dios está despertando ahora en ti? Quizá tu existencia es el escenario donde lo infinito empieza a recordarse. Y tú eres la ventana por la cual lo eterno vuelve a verse. Suscríbete para más contenido existencial, apóyame con un like y comenta qué es para ti la conciencia.